Caminando por la vida. Gente que vale la pena. Antiguo caballero legionario, experto en almogávares, abogado, doctor en economía, escritor prolífico, amante de nuestra historia, Guillermo Rocafort. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar contigo y con tus oyentes. Gracias a ti, Guillermo, por acompañarnos y bienvenido a Caminando por la Vida. Historia total de la España almogáver. Se titula uno de tus libros y has escrito además varios sobre esta temática. ¿De dónde procede tu interés por los almogávares? Pues muy sencillo, por mi apellido Rocafort es uno de los grandes capitanes que estuvieron con los almogávares luchando en Bizancio a principios del siglo XIV, pues con Roger de Flor y Berenguer de Intenza. Hemos contado la historia en el editorial, Guillermo. Magnífico. Pues ahí viene, digamos, de una relación del ius sanguinis y el ius soli también, porque van muy vinculados tanto al territorio español como a la sangre española. Acabas de publicar también Crónica de 2023 en la editorial SND Editores. ¿Queda hoy algo en España de este espíritu almogáver? Bueno, vamos a ver, es indudable que existe, pero lo que pasa de una forma muy, vamos a decir, muy profunda, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una costa de porquería. Esto es como decía Ramiro Maeztu, la hispanidad es un roble gigantesco, pero está sofocado por la hiedra. Entonces tenemos una hiedra encima que nos asfixia, no nos deja vivir prácticamente. Entonces, pero bueno, en la esencia de los españoles, efectivamente está el espíritu almogávar. Hay una genética y también una sangre indudable. Tuvieron un papel fundamental en los largos siglos de la Reconquista. ¿Y cómo definirías tú, Guillermo, ese espíritu? Bueno, es un espíritu, digamos, que se forja pues en largos siglos de lucha y de conformación de lo que es la nación española, ¿no? No somos una creación de la Constitución del año 78, somos mucho más, no somos un papelajo, ¿no? Ni una elucubración de siete, digamos, no sé cómo definirlos, que se arrogaron el poder constituyente en España para parir una constitución que ya vemos los resultados hoy en día. España es algo más, España es una civilización. Y entonces, bueno, pues eso resume ese proceso histórico que hoy se esconde, se persigue, se encarcela por parte de los poderes públicos, porque el Estado es el enemigo del pueblo, e intenta a toda costa que descubramos nuestra verdadera historia, ¿no? Y la historia es la que viene en los libros de la época y los que de alguna forma intentamos reflejar lo que fue su génesis, su desarrollo y hoy en día su clarísima decadencia. Leía hace algunos días una entrada en una red social de una persona, que no recuerdo su nombre, por eso no la cito, que venía a decir que en 1980 su padre regentaba un bar en Leganés y que ganaba 250.000 pesetas al mes y pagaba 10.000 pesetas al mes de la letra del piso, que a su vez le había costado 8 años pagar. Esto ha cambiado mucho la historia, ¿no, Guillermo? ¿Qué está pasando en España? ¿Dónde se está yendo Pues, nuestra prosperidad? sí, pues desde ese papelajo llamado Constitución, ese vómito legislativo, porque no tiene otra calificación, esa pota, como dicen los jóvenes, esa vomitona, que es la Constitución, porque a mí me sorprende que hay gente que entra en éxtasis, casi levitan cuando hablan de la Constitución, porque vienen nuestras cadenas y nuestro expolio económico por parte pues de poderes foráneos. La economía española se desmanteló, integración del proyecto euro en la Unión Europea, que es otra pota legislativa, luego el euro. Entonces vemos cómo hay castas parasitarias, por ejemplo los políticos, todos en general son unos parásitos que viven del esfuerzo de los demás, ¿no? Entonces, claro, tenemos no sé si 400.000 políticos profesionales en España, pero vamos, todos al río o al pilón, como se hacían antiguamente, ya sé, claro, y que se pongan a trabajar y confiscaciones de sus bienes. Hay que hablar de estos términos porque es que si no, no vamos a salir a flote. Son gentuza que han ido, pues eso, ocupando espacios de poder, medios de comunicación, ha ido lavando el cerebro pues a una parte sustancial de nuestro pueblo, que es lo más borreguil que hay, un pueblo enfermo, y luego por otra parte pues utilizando métodos represivos, policía, justicia, y al final pues la gente
pues no puede vivir, no puede desarrollarse, no puede emanciparse, no puede tener hijos, porque todo gira en torno a nutrir esas castas parasitarias que son la nueva oligarquía, que no producen nada y encima nos dicen pues que vivimos en un mundo de libertad y un mundo, digamos, una Arcadia feliz, cosa que no es cierto, ¿no? Uh-huh. Hay, Guillermo, otro libro tuyo, de esa misma editorial, SND Editores, que se titula La depredación de España, en el que te refieres a los fondos buitres y el papel que están jugando en España. Efectivamente. Desde el año 75, con el cambio del régimen, digamos, hay un proceso que permite una entrada masiva de fondos de inversión extranjero, entonces se le privilegia, el capital extranjero está privilegiado, actúa impunemente, actúa con una patente corso, verdaderos piratas, sobre todo a raíz, lo vimos, de la intervención del sistema financiero español por parte de la Unión Europea, como los fondos buitre pues han entrado. Ahora mismo la mayoría de las empresas del IBEX 35 están participadas y controladas por BlackRock, Blackstone, que son los principales fondos buitre. Y al final no queda espacio para la soberanía, no queda espacio para el bienestar social. Sufrimos sindicatos de clase verdaderamente criminales, que traicionan constantemente a los trabajadores, y todo el mundo sabe a cuáles me refiero, no os voy a personalizar, pero que son una panda de comegambas que lo único que hacen es firmar consentimientos de despidos masivos de españoles, y eso es una realidad. Son la guardia de la porra del sindicalismo marxista, ¿no? Y al final, todo esto aderezado por una presión fiscal confiscatoria, pues realmente la realidad es que la mayoría de los jóvenes preparados españoles emigran porque aquí no hay futuro, no hay trabajo, y luego la gente es libre para irse mientras se pueda ir, obviamente, porque hay mucha gente que no está dispuesta a que con su esfuerzo, pues todos los Pedro Sánchez, las Begoñas y las Jessica de los Dávalos, pues vivan del esfuerzo de los españoles, porque somos, como hubo un régimen en la Edad Media, una pornocracia, que es el gobierno de las cortesanas, las prostitutas y las concubinas y las queridas. Somos una pornocracia. Entonces hay que saberlo y hay que sufrirlo y por lo menos tomar conciencia, ¿no? Porque cuando vamos a Begoña y vemos a la Jessica, pues al final nos damos cuenta de quién manda aquí, ¿no? Esto es una pornocracia. ¿Y de verdad los fondos buitres mandan tanto en España, Guillermo? Sí, claro, ocuparon los espacios que antes tenían las cajas de ahorros y ahora son los que controlan los principales bancos y son los que financian los partidos políticos, controlan el mainstream, los principales medios de comunicación, las principales televisiones, y luego por los negocios importantes en términos inmobiliarios, en términos de constructoras, en términos energéticos, en términos alimenticios. ¿No? Recientemente, a primeros de año, hay un polo que se llama Burguillos, que ha sido ya comprado por un fondo buitre, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora pues venderán las parcelas, venderán las fincas rústicas, las urbanas, y bueno, esto fue un alcalde socialista que decidió que Burguillos tenía que tener un aeropuerto y un resort de lujo. Pues no, Burguillos es Burguillos, como cualquier pueblo, pues debe ser muy bonito, ¿no? Pero luego llega el PP y la obsesión del PP es pagar al fondo buitre. Uh-huh. Yo no sé qué es peor, o vender España al fondo, o arruinar España o venderla luego al fondo buitre. A España la arruinan los socialistas y la venden al fondo buitre los del PP. Porque los fondos buitres en realidad son entidades no productivas, son meramente especulativas, ¿no? Sí, claro, se dedican a comprar deuda a un precio irrisorio y luego te piden el principal de la deuda pendiente. Es como si yo tuviera una deuda de 100 millones de euros impagada, viene un fondo buitre, se la compra a mi acreedor por 1 millón, que lo que pague, luego me reclama 1.100, y entonces empieza a ejecutar todos mis bienes. Y a lo mejor, 100 no consigue, pero a lo mejor 25 sí que consigue. O sea, ¿en qué país se puede tolerar un acto especulativo que por 1 millón se consigan 25 millones? Es decir, que la legislación española, en términos, y la justicia es pura basura. La justicia española y la legislación es decimonónica. Es decir, no se actualiza a los tiempos. Entonces, pues sí, pues se imparte justicia en nombre del rey, pero esta justicia no nos vale. Uh-huh. Porque al fin y al cabo los fondos buitres son los que desahucian, los que cierran empresas. Vamos, son los taúres del Mississippi. O sea, son los piratas patapalos los que asaltaban y hacían todo tipo de perrerías en las costas españolas, tanto berberiscos como los piratas ingleses, ¿no? Uh-huh. Y esto, la gente, bueno, y entonces el Parlamento, como es el Parlamento de la pornocracia, pues nunca legislará
en contra del fondo buitre. Ahora quiere legislar contra los que decimos la verdad o somos disidencia. Pues vale, pues es lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué vamos a hacer? El pueblo es lo que quiere. Parece que el Sareb o el Banco Malo está llegando al final de su vida útil, ¿no? ¿Cómo valoras tú la actuación de estos últimos años de esta entidad? Yo he sido bastante crítica con ella, pero no con los directivos, porque ahí hay gente como en todos los sitios porque hace el currito, el administrativo o el directivo, pues. Pero cuando lo creo, yo ya lo escribí en el 2012, un artículo, porque Luis de Guindos, ese jeta, porque es un jeta, este pijo opusino que está ahí en Bruselas, que era el ministro de Economía con Rajoy, juró y perjuró, y lógicamente pecó, porque es un pecaminoso. Luis de Guindos dijo que jamás iba a crear un banco malo. Y sí que lo hizo. Y de hecho escribí un artículo, me lo publicó José Javier Esparza cuando dirigía la Gaceta de los Negocios, y dije, el banco malo no es la solución. Es el único artículo que hay a ese respecto. Entonces, bueno, pues ahí por lo menos la hemeroteca está. Yo dije que al final acabaríamos nacionalizando la deuda tóxica de las cajas de ahorro. Es decir, todos los desfalcos que han hecho, pues sobre todo los del PP, ¿no? También los del PSOE, y los comegambas de comisiones obreras y UGT, toda esa deuda, todo ese boquete, todo ese patrocinio, al final se ha nacionalizado y se ha repartido, se ha mutualizado entre los españoles. Porque la ruina bancaria en este país desde el año 75 se reparte, pero los beneficios se reparten entre los accionistas, una cosa verdaderamente sorprendente. Pero está mal configurado porque también se creó un banco malo en Irlanda, se llama el NAMA, no se llama el Sareb, y el NAMA dio siempre beneficios y siempre, digamos, liquidó de una forma, yo creo, bastante con precios de mercado los créditos tóxicos y los activos que tenían y que fueron traspasados a esa entidad porque es una entidad para liquidar. O sea, se crea un banco malo, pues se trasladan los activos tóxicos al objeto de venderlos a lo mejor precio posible. Pero aquí estaban sobrevalorados los activos que se pasaron las cajas ruinosas. Se sobrevolaron, creo que en total, 300.000 activos en 15 días por un equipo de 10 personas que no iban a ver ni los edificios, entonces les engañaron. O sea, es una estafa, pero como por ejemplo ahora mismo el chalet de Ábalos famoso, que se lo alquilaron, pues la sociedad, pues antes de un concurso de acreedores con una deuda hacia la agencia tributaria de 71 millones de euros. Entonces se ha hecho el concurso de acreedores y ahí nadie ha pagado por eso. O sea, realmente tenemos que pensar que ya hay una metaestructura de corrupción, un estado profundo, de que forma parte, lógicamente, Hacienda, y gente también, lógicamente, que han participado, sabe que lo que busca básicamente es que ellos se forran los poquitos y luego las pérdidas nos las repartimos entre todos. Ese es el negociado del régimen del 78. Desde que esas 7 mentes, como siempre nos dicen, únicas y sin iguales, hurtaron el poder constituyente al pueblo español y crearon una constitución que es, pues eso, un churro. ¿Tiene salvación la clase media en España, Guillermo? La clase media está sentenciada desde el año 78. Cuando crearon el impuesto el IRPF en el año 61, porque antes con el innombrable Franco no pagamos IRPF, se pagan impuestos indirectos. Y esto les molesta a muchos que se lo digan, porque se crean que es mentira y tal, no, pero es que la realidad, y está escrito en las hemerotecas, cuando se crea el impuesto del IRPF, Fernández Ordóñez, que digamos era de la UCD y luego se pasó al PSOE, se cambió la chaqueta de Franco a la UCD y luego al PSOE. Menuda pirueta. Pues este hombre creó el impuesto, creo que era el ministro de Hacienda, y dijeron, para justificarlo, que era un impuesto temporal para financiar la transición democrática. Pues todavía debemos ser que estamos de transición, porque ese impuesto no ha hecho más que crecer. Y eso está escrito en las hemerotecas y en los vídeos estas de Prego, la famosa periodista fallecida de Radio Televisión Española, Victoria Prego. Eso está en los documentales sobre la transición. Dijeron que era un impuesto temporal. Nos mienten en todo, porque son unos trileros, todos, sin excepción, los que han pasado por el poder y los que están en la oposición, todos lo único que quieren es vivir de la teta del Estado, de los españoles. Lo que pasa es esa teta la financian o la sustentan las clases medias, pero están a extinguir porque las futuras clases medias se van a prosperar en otros países donde hay mayores ámbitos de libertad. Aquí lo único que nos van a quedar son menas inmigrantes ilegales. ¿Qué nos depara el futuro, Guillermo? Pues el futuro ahora mismo es un contexto bastante delicado, porque realmente, claro, cuando hemos estado viviendo de las rentas del anterior régimen, porque
Franco muere, la deuda del Estado es el 7% sobre el PIB, y ahora es en torno a un 120%. O sea, ¿qué significa esto? Pues que vienen épocas de muchos sacrificios y muchos madres mías, como se dice, ¿no? De darnos cuenta en dónde estamos, de muchos desencantos, desencuentros, desilusiones y asunciones de la verdadera realidad de lo que estamos viviendo. Mientras tanto, pues, no sé, va a ser complicado porque, claro, los ciclos duran décadas, ¿no? Pero ya estamos viendo que, por ejemplo, el sistema de pensiones no se sostiene. Ahora mismo estoy oyendo más conversaciones en la calle de incluso funcionarios Muface, que ha sido siempre pues una cosa bastante seria, una mutualidad de funcionarios que tiende a desaparecer. Nos vamos a meter todo en la seguridad social y eso va a ser un pozo sin fondo. Realmente los servicios están saturados, cada vez hay mayores plazos de intervenciones verdaderamente delicadas. Hemos vivido la pandemia, hemos visto que el sistema sanitario español, aunque tiene unos profesionales, no sé si es un churro, lo hemos visto durante la pandemia, o sea, todo estaba sobrepasado. Hemos visto a un ministro de Sanidad, que era el presidente de la Generalitat, que lleva sobre sus hombros la carga de 120.000 muertos o 150.000 y van y le nombran presidente de Cataluña. O sea, aquí el que más mata es el que más poder político tiene. Parece que la lógica, ¿no? Pues eso es lo que elige el pueblo español. Pues lamentablemente estamos ante la degradación de una sociedad que, bueno, sectores resisten, pero la mayoría hay que reconocer que está verdaderamente degradado y al final pues se va a dar de bruces con la realidad, ¿no? Y eso es un camino irreversible. ¿Estamos a tiempo? Eso te voy a preguntar. ¿Estamos a tiempo todavía de poder revertir este camino? Hombre, por supuesto que sí. Lo que pasa, la reversión es como tenemos una inercia, pues imagínate el frenazo, como tiene que ser. Habrá que poner mucha energía para frenar e invertir el camino que llevamos al precipicio. Entonces, claro que es posible. Por supuesto que sí. Pero claro, al final los políticos exigen siempre sacrificios al pueblo mientras ellos son los que se mandan. El sacrificio lo tienen que hacer ellos, quitándose de en medio, pero eso nunca lo van a hacer, porque como son una panda de vagos, una panda de inútiles y no han hecho jamás nada, han plagiado las tesis doctorales, el Casado diciendo que era profesor en Oxford o en Cambridge, o sea, todos viven de la mentira, del postureo y de la expoliación al pueblo español. Entonces hemos entrado en una dinámica donde la gente pues ya traga con todo, ¿no? Y encima luego enciendes la tele y ves a la hincha Rondo y al Jorgeja y ya no sabes ni lo que hacer, ¿no? Entonces, pero por supuesto que sí es posible. Pero claro, la revolución tiene que ser total en plan universitario. Las universidades pues son, sobre todo las públicas, no hay ninguna española entre las 500 primeras del mundo. Y hemos tenido las más importantes como la de Salamanca, la de Palencia, la de Santiago Compostela, la de Granada. Hemos sido siempre pioneros, ¿no? Pero hoy en día es que todo el Estado, además los están metiendo como consejeros, como asesores, como funcionarios, como interinos. O sea, realmente hay que hacer una reforma profunda del Estado. Yo lo siento porque hay gente que está ahí dentro y se ha ganado su oposición justamente, pero es que el sistema es insostenible. Entonces, por la vía de los sacrificios, por supuesto que se puede aligerar la carga pública del Estado, pero es que cada vez tienen más gentuza ahí metida, ¿no? Entonces, nos encontramos que el Estado está ahora mismo es la hiedra que sofoca a la nación. El Estado es el enemigo del pueblo. La agencia tributaria es enemigo del pueblo. En ocasiones la policía es enemigo del pueblo, y hay que hablar en estos términos, y lo estamos viendo en Ferrari y en otros sitios. Son instrumentos en ocasiones de represión, no toda, obviamente, pero, digamos, estamos en una situación donde el Estado, en vez de dinamizar la economía y permitir un desarrollo demográfico, pues incita al aborto, se incita al divorcio, se incita a denunciar al marido, a denunciar a los hijos a los padres. Esto es un manicomio, ¿no? Han convertido nuestra nación en un sitio donde se puede vivir cuando tienes las cosas claras y, bueno, intentas, pues en fin, pero como te dejes llevar de esta marea, ¿sabes?, de feminazi, de Orines Montero, que están todas tronadas, y luego encima que si Bildu, que si el Comegambas, que si luego el LGTBI, o sea, España, claro, así sale hoy en día mucha parte de la juventud, ¿no? Pues absolutamente tronada y con suicidios. Digo, ¿por qué? Porque hemos salido de un camino al que tenemos que volver. Entonces, al final, eso va a ser automático. Hay gente que querrá seguir perdida, pues, y tirarse por el precipicio, pero no todos queremos seguir ese camino. Mientras hay una parte sustancial de la sociedad que quiera dar la batalla, pues, lógicamente, y la hay, por supuesto que la hay, gente en todos los estamentos y incluso también en el Estado. Hay gente que cada vez lo está viendo más claro, que estamos en procesos de disolución de la nación,
procedimientos incentivados de inmigración legal, incentivados por el propio Estado, mientras hay españoles durmiendo en la calle y no se les ayuda, la Cruz Roja ahí dando mantitas y alojando, y otras ONGs, en hoteles de 4 estrellas con pensiones completas a sus saharianos francófonos que no saben ni español. ¿Pero esto qué es? Esto es un delito. Entonces, al final, claro, hay una especie de distopía, una realidad absolutamente ficticia que crean los medios de comunicación, pero claro, esa realidad, pues al final acaba siendo, acaba desbordando la verdad oficial que nos están vendiendo. Entonces, eso va a ser traumático y va a generar muchas fricciones y muchas tensiones, porque desde luego los que han llegado al poder, ya lo estamos viendo con Sánchez, pasa lo mismo con el PP, o sea, tampoco haya mucha diferencia. Cuando llegan a atornillarse en el poder y a imponer métodos dictatoriales, y además, no olvidemos, como hemos visto en Ferraz, extremadamente violentos. Guillermo, tú eres abogado, investigador, economista, vamos, que te puedes ganar la vida perfectamente y sin muchas complicaciones. ¿Por qué este empeño tuyo por escribir y por decir con la claridad que lo dices las cosas que dices a los españoles, ¿no? Pues mira, yo la verdad es que quizá lo mejor de mi conocimiento de la historia para decir a los españoles que nunca hemos sido así. O sea, durante los siglos de oro es cierto que, hombre, no había televisiones, no había seguridad social, pero España era una nación próspera y profundamente dinámica y orgullosa y digna ante todo, ¿no? Entonces, claro, cuando ves esos procesos históricos, bueno, el régimen de Franco, donde hubo una importante recuperación, una dignificación de la familia, un gran desarrollo demográfico, muchísimo empleo, y un orgullo de nación, ¿no? No olvidemos que los españoles, nosotros somos algo más que una nación, como podría ser Francia e Italia. Nosotros somos una de las 7 civilizaciones del mundo, según la teoría de Alexander Dugin de la multipolaridad. Nosotros somos una civilización. Entonces hay que poner en valor eso. O sea, realmente, o sea, eso sería más un motor económico, incluso esos vínculos culturales, sociales, políticos, fraternales, eso hay que traducirlos en términos económicos. Pero claro, tenemos una élite que está vendida a los anglos, a los fondos buitre, y que al final se pelean, pues como yo qué sé, no sé, ahora mismo, como niños en un patio de colegio y el PP, no sé qué, es que has hecho esto, has hecho lo otro, y cuando más no han arreglado ni un solo de los problemas que ha habido en España desde el año 75, empezando por el Sáhara, ni el terrorismo, ni el desempleo, ni la inmigración ilegal. O sea, son verdaderas gestores ineficaces, ¿no? Entonces, lógicamente España necesita otro tipo de gestor con las ideas claras, y luego, lógicamente, aquellos sectores de la sociedad tipo Comegambas pues tienen que ser completamente apartados, confiscados e ilegalizados. No podemos permitir en una nación que haya sectores Comegambas, porque ya está bien. O sea, sectores, ellos decían antes, hay que desamortizar los bienes de la Iglesia, lo que hay que desamortizar, porque están en manos inútiles. Por todo lo que esté en manos inútiles, fuera. Porque no olvidemos que ha habido mucha gente que se ha enriquecido en España y del esfuerzo de los demás. Y ahora, en una situación tan calamitosa como la actual, hay que hacer un reseteo, una reprogramación. Y bueno, si España quiere seguir siendo un proyecto a futuro, lógicamente tiene que reconducir su senda histórica, que no es la que viene de, como dicen estos de la época de Franco, no, es que viene desde la época de los romanos. O sea, nosotros tenemos una historia, y es precisamente una historia donde hay que ofrecer y desvelar esos referentes del pasado, a la gente se encuentre con su historia. Si es que nos han robado la identidad, nos han robado nuestro espíritu y nuestro orgullo, y todo nos lo han sido robado. Nos han convertido en células aisladas, conectadas, pues a ver al Wyoming por la noche. Qué cosa más triste, pero es que hay cientos de miles de españoles que antes de irse a la cama ven a ese cenutrio decir las bobadas que dice. ¿Qué podemos esperar de esa persona? Que aprende de la boca de las vomitonas del Wyoming. Bueno, cuando digo Wyoming digo el Broncano y el Jorgeja y toda esta basura televisiva, que al final lo que es tiene un efecto, esto sí que es un virus, tiene un efecto contaminador verdaderamente desolador, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Nosotros necesitamos un entretenimiento y unos comunicadores que hablen de otra manera, porque se puede hacer un humor sin insultar, sin ofender, y sobre todo pues que vaya un poco en una línea absolutamente distinta a la que estamos sufriendo desde el año 78. Guillermo Rocafort, muchas gracias, Guillermo, por decir lo que dices. Sin duda eres gente que vale la pena. Un abrazo. Muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo.